momento él se encuentra estable, a espera de una biopsia el día martes, pero ella está muy contenta, muy agradecida por todas sus manifestaciones de amor. Gracias por llamarla, gracias por lo que le escriben al chat, gracias por sus oraciones. De verdad que es muy grato cuando uno como cristiano siente el amor y el respaldo de los hermanos, y es algo que debemos continuar haciéndolo, no solo con ella, con todos los hermanos de la iglesia. Hay bastantes que se encuentran delicados de salud, entonces qué bueno que podamos llamarles, que podamos animarles, que podamos decirles que aquí estamos y que somos uno en Cristo. Así que muchas gracias. Para mi esposa, si me está viendo, un saludo especial, igual para la familia. Te amo, negra. Han sido días un poco difíciles para ella, pero el Señor ha sido bueno, la ha respaldado, ha podido compartir del evangelio ahí en la clínica. Entonces el Señor siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Entonces permítame orar nuevamente para colocar este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Dios, cuán bueno tú eres, mi Señor. Te alabamos, Rey, te amamos y te decimos, mi Señor, que estamos aquí dispuestos a escuchar de tu palabra. Así que, Rey, yo te pido que me utilices. Espíritu Santo, habla por mí, coloca en mí, en mi boca, tus palabras, mi Señor. Permite que hoy yo sea un instrumento tuyo, mi Señor, para hablar a esta tu iglesia, a esta tu congregación, Señor, a esta iglesia, mi Señor Jesús, que tú ganaste con tu muerte. Te alabamos, Rey, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, como decía Carlos, estamos estudiando las grandes verdades que Dios quiere mostrarnos a través del apóstol Pablo en el libro, en la carta de primera a los Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 8. Recordaba que la semana pasada Cristian nos hablaba del capítulo 7 de poder vivir livianos, de poder vivir corriendo como si el Señor Jesús viniera más tarde o llegara mañana. Si estuviéramos convencidos de eso, tal vez estaríamos todos aquí y muchos más, y tal vez estuviéramos de rodillas, Señor, perdóname. Porque a veces vivimos pensando que el Señor se va a tardar 1000, 2000 o 5000 años y que no es en nuestra generación que Él viene. Pero la palabra de Dios nos anima a vivir como si Él viniera dentro de un rato. Y con eso quiero comenzar esta enseñanza del día de hoy que Dios trae para nosotros. Es que pongamos nuestro corazón pensando en que Dios viene pronto. Así que el Señor tiene un mensaje hoy para ti, como lo ha tenido para mí. Hoy el Señor quiere que le escuches. El Señor quiere hablarte, hablar a tu corazón y quizá corregir, quizá instruir, quizá enseñar algunas verdades. Así que yo le pido el favor que apague su celular, póngalo en modo silencio, para que no te distraiga a ti y de pronto al hermano si suena el celular. Ojalá que la única voz que anhelemos en este momento escuchar sea la voz de nuestro buen Dios. Entonces, hoy les decía, vamos a estar analizando y viendo el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios. Pablo le había enviado esta carta a su iglesia, esa iglesia que fundó en su segundo viaje, que estaba en Corinto, esa ciudad que hemos hablado harto. Pero para poner en contexto a los hermanos que hoy, o amigos que nos acompañan hoy por primera vez, Corinto era una ciudad idólatra. En toda la mitad de Grecia, un istmo, 2 puertos, y entonces llegaba mucha gente, y ahí todavía los hermanos que eran convertidos tenían costumbres paganas. Ahí tenían templos para todo tipo de dioses. Sabemos que Grecia, la cuna de la sabiduría, donde ellos se interesaban, era siempre por el conocimiento. Entonces le tenían un templo o un lugar de adoración a Zeus, a Hermes, a Afrodita, a Poseidón, a Apolos, a todos los dioses de la mitología griega. Y a Pablo le habían enviado una carta, le habían dado primero un informe diciendo que la iglesia estaba mal, que estaban pasando muchas cosas difíciles en la iglesia, adulterio, fornicación. Entonces Pablo envía esta carta para corregir doctrina, para corregir costumbres.
Y en el capítulo 8 nos enseña algo muy especial que quiero que todos estemos pendientes. Y entonces empieza de la siguiente manera. Así que el que tenga su Biblia, por favor, ábrala y me acompañan a la lectura del pasaje. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debiera saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo tanto, dice el 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Qué palabra fuerte se emplea nuestro hermano Pablo en este pasaje, y es un pasaje muy complejo, es un pasaje un poco difícil, porque está hablando de las zonas grises que se presentan. En este caso era el comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Pero esas zonas, en la Biblia hay zonas blancas, negras y grises. Hay mandatos del Señor claros: no robarás, no matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Son mandatos que cualquiera los entiende, pero hay algunas cosas que no son tan claras y que han sido causa de división para muchas iglesias y para muchos hermanos. Por ejemplo, la ropa, si la mujer usa falda o no usa falda. Por ejemplo, el tomar trago, si se toma una cerveza, si no se toma la cerveza. Por ejemplo, ir a un cine, si ve una película, si no ve una película. Los tatuajes, si se coloca el tatuaje, si no se coloca el tatuaje. Y ahí podemos colocar muchas cosas más por las cuales las iglesias y nosotros muchas veces nos dividimos. Y es un tema muy complejo, y con todo el amor y con todo el respeto, yo no quiero hoy atacarlo a usted. Yo solo quiero, a través del Señor, que nos muestre, que nos enseñes de esa libertad que Él nos da. Y la prédica hoy se llama la libertad del cristiano. Poder entender qué debo yo hacer, cómo aplico la libertad que Dios me da. Entonces comienza en el versículo 1 del capítulo 8. Voy a leer esta en la Nueva Versión Internacional. Diciendo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ya está respondiendo a una pregunta que le hicieron, ¿cierto? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Uno se pregunta aquí, ¿qué le pasa a Pablo? Le preguntan sobre los ídolos, oiga, ¿qué pasa con los sacrificados a los ídolos? Y él dice, no, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es extraño, ¿cierto? Pero lo que Pablo quiere hacer ahí es ir
al corazón, directo al sitio donde tomamos las decisiones. Y entonces nos menciona aquí dos principios: el conocimiento y el amor. Y cuando habla de conocimiento, la palabra griega significa que es envanecerse, hincharse. Entonces, dice que el conocimiento hace que usted, ¿qué? Puede hacer que usted, ¿qué? Se infle, se sienta orgulloso. ¿Han visto ustedes personas orgullosas por conocimiento? Yo he visto algunos que si no le dices doctor, siga, se enoja. Si no le dicen señor, se enoja. Y parece que le evitaran y se vuelven inaccesibles. Entonces Pablo aquí no está diciendo que el conocimiento es malo, está diciendo que el conocimiento puede envanecer, que el conocimiento debe ser bien usado. Inclusive nosotros como cristianos podemos envanecernos con nuestro conocimiento. Hemos leído la Biblia, hemos ido a un instituto, conocemos 15 palabras en griego, y entonces ya viene el hermano: oiga, ¿cómo opera la Trinidad en Dios? Y usted no sabe eso. Y a veces el conocimiento podemos utilizarlo mal y podemos envanecerlo. Entonces Pablo está diciendo: el conocimiento te envanece. Ten cuidado, porque el conocimiento no es que sea malo, pero puede hacer que te infles, que te sientas orgulloso, que haya vanidad en tu vida. Y entonces le habla del siguiente principio, lo contrario. ¿El amor qué? El amor edifica. ¿Y qué significa que el amor edifica? La palabra edificar es oiniconeo, que quiere decir que usted, en vez de sentirse orgulloso, de hincharse, usted levanta, usted fortalece, usted enseña, usted reafirma, usted construye. Entonces dice, antes de explicarle lo que es los ídolos, lo sacrificado a ellos, usted y yo necesitamos conocer que el conocimiento, ¿qué? Envanece, pero el amor edifica. Y entonces Pablo nos empieza con un hilo conductor a llevarnos a la respuesta que él les quiere dar y lo que él quiere hoy para nosotros. Dice el versículo 2: el que cree que sabe algo todavía no sabe nada como debiera saberlo. O sea que si usted y yo hoy conocemos cosas, chévere, pero no lo conocemos todo. Mientras vivamos en esta tierra tenemos un conocimiento superficial, un conocimiento limitado, tal vez un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Nadie en esta tierra llega a conocerlo absolutamente todo de la forma como es en realidad. Solo Dios puede hacerlo. Dice el versículo 3: pero el que ama a Dios, aún no le ha dado respuesta, pero el que ama a Dios es conocido por él. El que ama a Dios. Y viene y surge la primera pregunta para nosotros: ¿ustedes aman a Dios? ¿De qué manera le amamos? ¿De la manera como Él dice que le amemos o de la manera como lo entendemos nosotros? Como nos ha enseñado el mundo lo que es el amor. Pues para recordarles, 1 Corintios 13 nos habla de un amor ¿qué? Sacrificial. Un amor que todo lo puede, un amor que todo le da, un amor que no finge, un amor que no busca lo suyo propio, sino busca siempre ¿quién? El bien del otro. Busca el bien de los demás. Y dice que es conocido por Él. ¿Qué significa que nosotros seamos conocidos por Dios? Si amamos a Dios, dice aquí que somos conocidos por Él. Cuando la palabra de Dios dice que somos conocidos por Dios, está hablando de ginosco en el griego, que quiere decir que conoce absolutamente todo de nosotros. Dios en este momento conoce tu necesidad. Dios sabe cómo está tu corazón. Yo no sé cómo usted vino hoy, hermano. Tal vez estás afligido, tal vez estás muy triste, tal vez tu corazón está llorando, tal vez te han herido. Dios sabe eso. Cuando su palabra dice que es conocido por Él, Dios quiere hoy recordarte las promesas que Él nos ha dado. Él dice que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dice que nada nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios.
Entonces, cuando amamos a Dios, Él nos conoce y está de nuestro lado. Qué hermoso es pensar que el Dios de dioses y Señor de señores esté presto escuchando nuestras oraciones, que conozca nuestras necesidades y que nos acompañe en cualquier tribulación en que nos encontremos. Hoy el Señor quería decirte eso, que tú no estás solo ahí en el problema que tienes, que Él está contigo, que Él te acompaña. Y aquí en el versículo 4 empieza Pablo a responder ahora sí la pregunta. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. La palabra enseña que un ídolo es ¿qué? Absolutamente nada. Y un absoluto quiere decir eso, que es absoluto. Que un ídolo es ¿qué? Absolutamente nada. Que un ídolo es una invención del hombre que ha creado imágenes, ha creado cosas para reemplazar a un Dios poderoso. Entonces la gente por sus necesidades crea un Dios a su tamaño y un Dios para que le sirva. Entonces pasaba por la Caracas y veía, traigo a su amor en 5 minutos, ato a la persona que ama, ¿sí? Pensaba en aquellos que dicen, San Antonio, trae un novio o una novia, búscame esposa. San Isidro Labrador, quita el agua y ponga el sol. Y tenemos un pocotón de ídolos y de cosas que hemos creado, ¿para qué? Para nuestro servicio. Los ídolos son creados por imaginación del hombre para que le sirvan. Pero aquí el Señor nos enseña hoy que un ídolo es ¿qué? Absolutamente nada, que es una representación, es una imagen, es creado por Dios. Pero dice la segunda parte del versículo número 4 que hay un solo Dios. Perdón, pero antes quiero que vayamos al Salmo 115, 4. Lo que está hablando la palabra de lo que es un ídolo. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es irónico que el Señor nos dice que cualquiera que confiemos en un ídolo, en algo que no sea Dios, somos semejantes a eso, a algo que no es. Y dice la segunda parte, solo hay ¿qué? Un Dios, un Dios. Y hoy el Señor quiere recordarnos eso. ¿Qué significa para nosotros, para ti, para mí, que haya un solo Dios? Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, a los que me aborrecen. Y dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. ¿Qué pensamos de un Dios así? ¿Será igual al Dios que es un ídolo que no piensa, que no oye y que fue creado para mi servicio? Esto es un Dios poderoso. Es un Dios que está diciendo, yo soy el que soy. Y soy un Dios fuerte, y soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, cuarta generación. Un Dios que no le doy gloria a nadie,
que no quiero, no permito que le den honra ni a lo que hay en los cielos, ni a lo que hay en la tierra. ¿Será que ese es un Dios que podemos colocar a nuestro servicio? ¿Que podemos mandar? ¿Que es diseñado por la imaginación del hombre? Hermanos, ese es el Dios de la Biblia, el Dios que está diciendo que es único. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hemos estado alabando esta mañana, que nos habló de ese amor sacrificial, que envió a su único Hijo, Jesucristo, el que hace posible que nosotros seamos salvos, aquel que pagó por nuestros pecados. O sea que un Dios que nos demuestra tanto y tanto amor. Yo no sé si aquí hay una persona que aún no esté disfrutando del amor de Dios. ¿Sabes cuándo podemos disfrutar realmente el amor de Dios? Cuando hemos reconocido que somos pecadores, cuando hemos reconocido que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, cuando aceptamos ese regalo de salvación, que podemos libremente decir: yo soy un hijo de Dios, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y por eso es que soy un cristiano. Y esta palabra en esta mañana es una palabra dirigida a quienes hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y que hubo un momento, porque si tú nos visitas hoy por primera vez, o si aún no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, cambiar tu vida, es un buen momento que lo puedas meditar, que puedas en tu corazón decir: Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz, gracias Dios porque eres único y porque no estoy equivocado en alabar ni adorar a otros dioses, porque solamente te quiero adorar a ti. Entonces, ese es el Dios de la Biblia, el Dios que tenemos, el Dios que nos ama, el Dios único, pero también es un Dios que es justo y que quiere que las cosas sean hechas a su manera. Entonces Pablo nos está recordando eso. Primero, que un ídolo, ¿qué es? Absolutamente nada. ¿Qué más nos enseña? Que hay un solo Dios. Un Dios que no puede ser manipulado ni que va a hacer lo que queramos por capricho. Es un Dios que estableció unas reglas, unas normas, que nos ha demostrado tanto amor que fue capaz de bajar a esta tierra convertido en hombre para morir por nosotros. Dice el versículo 5: pues aunque hayan nacido llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores. La palabra de Dios en algunas partes, Salmo 82 y en Mateo, encontramos que hay otros dioses, pareciera que hay otros dioses, ¿sí? Pero no es que hayan dioses como Dios, porque Él es único. El hombre ha creado dioses en su fantasía, en su imaginación. Y cuando Dios dice los dioses en la tierra, en el Salmo 82 que se refiere, está haciendo referencia a los jueces, a esos hombres que tenían la potestad de decidir sobre el futuro de personas. Los enviaban a la cárcel, los mataban, decían qué hacían el uno del otro. Entonces, una metáfora para decir, cuando Dios dice: Dios reina e imparte justicia en medio de los dioses. Son dioses creados por el hombre, pero Dios está en medio, siendo único, y está juzgando. Y en esta tierra el hombre ha creado muchos dioses y muchos señores. Recordaba a Pablo Escobar, el patrón del mal, uno de los hombres más malos y sanguinarios que ha producido Colombia, que murió en el año 92, creo, un terrorista. Este hombre en Medellín para muchas personas es un dios, porque a ellos sacaba millones y les construía un barrio, les daba para educación, compraba autoridades y a todo el mundo, y es un dios. Aún tienen imágenes de él allá, lo adoran, salen camisetas de Pablo Escobar todavía. Recordaba a Maradona. En Argentina hay una iglesia, la iglesia maradoniana, y entran, adoran a Maradona. La gente lo hizo un dios, un ídolo, y le piden a Maradona. Y así seguimos la lista de muchas personas que el hombre, ¿qué?, ha endiosado. San Gregorio Hernández, creo médico venezolano, y la gente lo adora y dice que ha hecho milagros y que ha hecho sanidades.
Pues mis amados hermanos, Satanás tiene poder para hacer miles de cosas. Pero la Biblia hoy nos quiere recordar que solo hay un Dios, que solo hay un Señor. Dice el versículo 6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. ¿Vivimos para Dios? Hoy no escuché ningún amén. ¿Vivimos para Dios, hermanos? Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Si vivimos, si tenemos una eternidad asegurada, es porque Cristo lo hizo posible, porque se hizo hombre y porque murió en la cruz. Entonces nos está reafirmando el 6, que hay un solo Dios y un solo Señor. Versículo 7. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de que haya sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero no todos tienen este conocimiento. ¿De qué habla? Está hablando que no todo el mundo conoce que un ídolo nada es y que solo hay un Dios. Entonces, como todas las personas no tienen ese conocimiento, dice que hay algunos que venían ¿qué? Acostumbrados a los ídolos. ¿Por qué están acostumbrados a los ídolos? Porque estamos recordando que Corinto era una ciudad pagana que tenía muchos ídolos y muchos de ellos habían salido de ese contexto, de ir a adorar al templo de Zeus, de adorar a Atenea. Algunos tal vez tuvieron relaciones sexuales con las sacerdotisas de esos templos y ellos todavía estaban pensando que un ídolo ¿qué? Era algo. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando iban a adorar a una deidad de esa, a un dios de esos, llevaban un animal, supongamos una vaca, y esa vaca la partían en 3. Entonces, una parte la quemaban al dios que fuera, otra parte se la daban al sacerdote y otra parte se la daban al adorador. Entonces el tipo que iba a adorar se echaba sus 2 piernas y se iba para la casa y se las comía. La que quemaban pues estaba quemada, pero el lío estaba con las del sacerdote, porque como habían tantos sacrificios, pues imagínense, ese pobre sacerdote de ese dios no podía comerse todo eso. Entonces, ¿qué hacía? A los alrededores tenían restaurantes y entonces él la vendía ahí, para esos restaurantes o a las cafeterías, ¿sí? Pero a las cafeterías no, al mercado, a la carnicería. Entonces muchos iban y compraban esa carne porque era carne más barata. Y los que tenían la conciencia fuerte decían, ¿un ídolo qué es? Nada. Entonces esta carne fue sacrificada para nada, o sea, esa carne limpia, yo me la puedo comer. Y se la comía. Y el que iba al restaurante decía, oh, un filete por 2,000 pesos, pues muy barato, me lo como. Eso era lo que estaba pasando. Pero estas personas que estaban acostumbradas a pensar, ¿sí?, que un ídolo era algo, pues había algo en ellos. Vamos a mirar cuál era el problema. Entonces dice, en cuanto comen carne a sabiendas que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Entonces el problema no estaba con las personas que sabían que solo hay un Dios y que un ídolo no es nada. El problema estaba con las personas que tenían la conciencia ¿qué? Débil, conciencia débil, y que pensaban todavía que un ídolo era algo. Cuando la palabra de Dios nos habla de conciencia, en el griego es la palabra sunaidesis, que quiere decir que comprende, que llega a percatarse, que entiende, que es consciente. Lo que podemos pensar o decir claramente es que la conciencia es esa parte espiritual dada por Dios a cada uno de nosotros, que podemos entender correctamente lo que es bueno y lo que es malo. O sea, la conciencia nos dicta nuestra escala de valores, donde yo puedo decir, oye, si esto es bueno o esto es malo, esto ofende a Dios. Ahí, eso es lo que está hablando de conciencia. Entonces, esa parte, por ser débil, ¿qué hacía? Se contaminaba. Y entonces para ese hermano, imagínense, un hermano débil, un hermano nuevo llegando a la iglesia y piensa que un ídolo todavía es algo, y ve a otro hermano comiendo un filete, pues ahí estaba ese choque.
Dice el 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores, no por comer, ni peores por comer. Estamos hablando de esas zonas grises y aquí la palabra de Dios nos dice que si usted come esa carne, eso no es nada, porque Dios no es nada. Pero tampoco lo hace mejor, no lo hace más espiritual. Usted no se acerca más a Dios porque coma esa carne. Usted no se acerca más a Dios porque la coma o no la coma. El acercarnos más a Dios depende de nuestra relación, de que nuestra conciencia esté bien informada. ¿Y cómo informamos bien nuestra conciencia? Con la palabra del Señor. ¿Por qué la conciencia de estas personas era débil? Porque no estaban bien informados en la palabra de Dios, porque el alimento que habían recibido no era sólido y todavía habían cosas del mundo que los estaban ¿qué? Influenciando. Entonces aquí es donde hablamos de esos puntos grises que decimos, ¿es malo usar falda a la mujer? Y para unos sí, y para otros no. La palabra de Dios no es clara en decir que la mujer no use falda. La palabra de Dios es clara cuando dice que la mujer vista decorosamente. Y ahí sí la hermana tiene un lío. ¿Cómo se va a vestir? Porque decorosamente quiere decir que no incita a los hermanos a pecar, a mirar más allá, a pensar mal o a los de afuera. Entonces ya ustedes tienen responsabilidad de cómo se viste, si con pantalón o con falda, pero que se vistan decorosamente. Que usted va a ver una película, entonces el cristiano no puede ver películas. La Biblia no nos habla claramente de ver o no ver una película. La Biblia nos habla que su conciencia le está diciendo si está haciendo bien o está haciendo mal. Y si está viendo una película con un alto contenido erótico, pues usted sabrá porque tiene que responderle a Dios. ¿Sí? Usted lo sabrá. Pero si usted es una persona madura que lo pasa y que no puede ver, yo no puedo censurar a una persona que ve una película, porque yo no conozco ese corazón. Si usted se pone un tatuaje, la Biblia no nos habla de los tatuajes exactamente. Pero, ¿cuál es el problema de estas zonas grises? Vamos a ver más adelante lo que sucede con la conciencia del hermano débil. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando el Señor habla de que tenemos la libertad, podemos hacer muchas cosas. Pero esa libertad que el Señor habla tiene que ser pasada por un filtro. Y es lo que nos decía Pablo en el primer versículo. ¿El filtro qué? Del amor. Por eso, en el versículo 9 nos dice, sin embargo, o sea, usted tiene la libertad de comer esa carne. ¿Sí? Usted la tiene, porque un ídolo nada es, ¿cierto? Pero usted no va a hacer más ni va a hacer menos por comerla o no comerla. Pero, viene aquí el 9, sin embargo, tengan cuidado. Le está hablando a los cristianos maduros que tenían la libertad de comer la carne porque sabían que esa carne no era sacrificada a los ídolos. Tengan cuidado. Y aquí el cuidado no es un cuidado de Fernet, cuidado se le riega el agua, ¿sí? Porque de pronto pues moja el piso. Este cuidado, lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, es de preocuparse, de abrir los ojos, de estar pendiente, de enterarse, de analizar, de observar que lo que va a hacer puede ser un problema para el hermano débil. Eso es lo que quiere decir el tengan cuidado. Oiga, usted va a hacer algo que para usted puede ser, tiene la libertad de hacerlo, no es ilícito, pero eso pase por el filtro. Tenga cuidado, deténgase, pare y analícelo. Si yo voy a hacer esto, ¿qué gano? Orgullo, vanidad, de momento no gano nada, pero me gusta. Esto que quiero darle gusto a mi cuerpo y me quiero poner esta camiseta que muestra todo. A ver, ¿tengo la libertad de hacerlo? Pero ¿qué es lo que estoy buscando realmente con eso? Pues el Señor dice, ten cuidado, analízalo primero porque tu decisión tiene que ser basada en la libertad del hermano. Dice, tenga cuidado que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Y aquí está el motivo, está el centro de esta enseñanza. Que la libertad que Cristo nos ha dado de poder discernir, de poder disfrutar de cosas, no vaya a convertirse en un tropiezo para el hermano débil. Cuando la Biblia habla de tropiezo,
La palabra que utiliza el griego es escandalizo, un escándalo, que quiere decir entrampar o incitar a pecar, incitar a la apostasía o a la separación. Hay muerte en el hermano. Entonces está diciendo, cuando usted vaya a hacer cualquiera de estas cosas, póngale el nombre que usted quiera, que es una zona gris, que usted de pronto tiene la libertad de hacerlo, pero tenga cuidado, porque si eso hace que su hermano caiga, usted peca contra Cristo. Es un pecado que usted está cometiendo contra Cristo. Eso que usted hace, la libertad, usted usando su libertad, si no la sabe usar, entrampa a su hermano y lo lleva a pecar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si el hermano débil veía a Cristian comiendo carne allá, un filete doble, ¿sí? Él no iba a decir, ese Cristian comiéndose la carne. ¿Cómo va a comer Cristian esa carne ya? No. ¿Sabe cuál era el lío? Que ese hermano decía, no, pues yo también puedo comer carne, porque Cristian es un hermano fuerte en la fe, entonces yo puedo comer carne, adorar a Dios, pero también un ídolo pues ahí va de ladito. ¿Sí? Ese era el lío, porque para él, el lío era que él todavía pensaba que el ídolo era algo. Entonces, esta acción del hermano libre para él estaba entrampando a este hermano. Entonces su conciencia se contamina pensando que yo puedo adorar a Dios, pero que también puedo ir por los laditos con los ídolos. Ese es el lío de las decisiones que tomamos. Cuando haciendo uso de mi libertad, el hermano que no es fuerte, el hermano que es débil, piensa que mi libertad le está dando libertad a él para hacer lo que él quiere. Cuando él todavía su conciencia no está bien informada, él no ha entendido todavía que realmente eso no es nada. Dice versículo 10. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirán animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces nuestra acción lo anima a él a hacerlo, pero entendamos que su conciencia no está limpia, él no es fuerte. Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Wow, qué fuerte estas palabras del Señor para cada uno de nosotros, aquellos que nos llamamos cristianos, la responsabilidad de pasar por el filtro del amor cada decisión que tomemos. Yo no sé cuántas veces yo haya pecado en eso, y le pido perdón a Dios y tal vez a tantas personas que de pronto, haciendo uso de mi libertad, yo lo haya llevado a pecar. Qué gran responsabilidad tenemos, hermano, y esto es fuerte. Y les decía, con todo el amor y con todo el respeto, yo quiero que cada uno de ustedes y yo podamos hacer ejercicio de poner esto delante del Señor. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? ¿Es el amor al hermano por el que Cristo murió el que me lleva a tomar la decisión? ¿O es mi carne, es mi gusto, es mi deseo, es mi libertad lo que me lleva a eso? Porque estamos hablando que somos libres de tomar las decisiones, ¿sí? Pero hay el pero, que esa libertad mía no lleve a pecar a mi hermano. Y cuando dice que se perderá el hermano, esto es grande, porque la palabra que utiliza la Biblia ahí es apolumi, que significa perder, perecer, separación, destrucción. O sea que cuando yo hago por mis decisiones libres de tomar, que mi hermano peque, mi hermano se pierde, se separe, se rompa, y usted dice, wow. Pero tengamos en cuenta que aquí no está hablando la palabra de Dios de salvación. No es la salvación la que se pierde en este momento, porque estamos hablando de un hermano, de un creyente. Está hablando de la bancarrota espiritual que viene a su vida, de que su conciencia se contamina. Entonces pasa lo que está pasando en muchas iglesias, viene el sincretismo, a unir las cosas del mundo con las cosas de Dios, y todo vale. Entonces yo puedo adorar a Dios y adorar a cualquier otra cosa. Ese
Ese es el lío, que esa conciencia contaminada para él empieza a valer todo. El todo vale. El todo vale en mi vida porque pues sí, Dios es bueno, ya murió por mí y yo tengo la libertad de hacer lo que quiera, entonces yo uno de las dos cosas. Y dice de la palabra de Dios que hay de aquel que haya tropezar a uno de mis pequeños. Más le vale que se coloque una piedra de molino en el cuello y se eche al fondo del mar. Qué fuerte son estas palabras para nosotros, la responsabilidad que tenemos cada vez que vamos a tomar una decisión en cualquier zona gris, pero que pueda llevar a mi hermano a pecar. Entonces ese hermano se corrompe, mete una cosa con la otra y va y eso enseña a su familia y eso le enseña al mundo y eso le enseña a todo el mundo, porque él cree que el hermano fuerte avaló para que lo hiciera. Cuán grande responsabilidad tenemos cuando nos llamamos cristianos. Y mire que dice el versículo 12: al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. O sea, no solo yo haciendo uso de mi libertad hago pecar al hermano, sino que es pecado contra Cristo. Contra Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que entender lo siguiente: que las cosas no se tratan de mí. De mí se trata la salvación y Cristo la hizo, Dios la proveyó para nosotros. Una vez hemos resuelto ese problema de ser salvos, todo se trata de los demás. Todo se trata de los demás, todo se trata del hermano, se trata de llevar la palabra. Por eso es que el Señor dice que el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos estaba enseñando que tenemos conocimiento y que a veces las decisiones las tomamos por conocimiento. Y no es que esté mal, ¿sí? También nos enseña que tenemos libertad. Pero nos enseña que por encima de esa libertad está ¿qué? El amor. El amor sacrificial, el amor de ceder, el amor de dar, de entender que el hermano o las personas necesitan tres cosas. La primera, ser edificadas, ser enseñadas en la palabra de Dios. La segunda, ser corregidas cuando están haciendo mal. Y la tercera, ser levantadas cuando lo necesitan, cuando están tristes, cuando están en pecado, cuando están asoladas, cuando están atribuladas. Esas tres cosas necesitamos entenderlas y aplicarlas en nuestra vida. Entonces, cuando Pablo entendió esto, en el versículo 13, Pablo dice: por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne esta tarde. Jamás, para no hacerlo caer en pecado. Mire qué gran ejemplo nos da el apóstol Pablo en esta mañana. Si mi hermano, si mi comida le es ocasión de tropiezo a mi hermano débil, yo no comeré carne jamás. Y tal vez a Pablo le gustaba la carne. Entonces aquí es cuando vemos el sacrificio que conlleva el amar. Aquí es cuando vemos que no es la hipocresía que tiene que surgir ahora en nosotros, porque ay no, pues a mí me gusta X cosa, entonces como este hermano es débil, yo no lo hago delante de él. No, pues yo vengo y lo hago a escondidas. Y entonces empezamos a ser los hipócritas que a veces podemos llegar a ser. Con unas personas somos una cosa y con otros somos otra cosa. O somos muy legalistas y todo está mal, o somos y hacemos uso de la libertad tan grande que se llama libertinaje. Las dos cosas en extremo son malas y nos pueden llevar eso a la hipocresía. Tengamos mucho cuidado, iglesia, con la hipocresía. Con salir aquí y hacer de todo, y aquí Ferney pone cara de santico todos los domingos. Todos los domingos, ay sí, Señor, sí. Aquí lo que Dios no nos está diciendo es eso, que pongamos cara de santo. Dios está diciendo que no usemos la libertad que Él nos da para que sea motivo o piedra de tropiezo para el hermano. Que todo lo que hagamos, nuestras decisiones, sean filtradas por el amor. Entonces, esa es la decisión de Pablo.
Él dice, si a mi hermano le da ocasión de caer la comida, yo no vuelvo a comer carne jamás. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión vas a tomar a ti? Dios te habla a ti, como me ha hablado a mí. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Te vas a poner una máscara y cuando el hermano que toma trago viene a mi casa, entonces yo no tomo? ¿O simplemente digo, yo tengo la libertad de tomarme la cervecita, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mejor no me la tomo por no hacer caer a mi hermano. ¿Y saben qué les digo, iglesia, con todo el amor? Cuando nosotros empezamos a andar y a caminar en la carne, empezamos a exigir cosas de la carne. Me gusta, quiero mostrar, quiero hacer, quiero tener. Pero cuando empezamos a mostrar y a caminar en el Espíritu, esas cosas se vuelven secundarias. Se vuelve secundario, póngale usted el nombre que usted quiera. Póngale ahí de todos esos puntos grises, el que usted quiera. Usted dice, pues chévere. Pero ¿sabe qué? Eso no me edifica. Eso no me edifica a mi hermano. ¿Sabe qué? Eso no glorifica a Dios. No pasa nada, pero no glorifica a Dios. ¿Sabe qué? Yo cedo mi derecho. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Ceder su derecho de comerse el filete de carne si el hermano le da ocasión de caer. Qué bonito ejemplo. Y hoy, amada iglesia, creo que el Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos esa decisión. Pero necesitamos primero informar bien nuestra conciencia, porque esa conciencia puede tener unos valores torcidos. Y la conciencia la informamos bien cuando meditamos en su palabra. Colosenses 3:16, que more la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si no mora la palabra de Dios en nuestras vidas, la conciencia se puede cauterizar. La Biblia nos enseña que el pecado cauteriza la conciencia. Y una conciencia cauterizada nos lleva cada vez a pecar y a ser más libertinos, a ser más libres, a ver las cosas más livianas y ver las cosas más suaves, a verlas de otra manera. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es mucho más fácil renunciar a las cosas. A ese filete, ya como que lo veo hasta gordo, me hace daño. Empiezo a verle defectos a esas cosas. ¿Sí? No, ese tatuaje, pues, si hace caer a mi hermano, ¿sabe qué? Mejor no me lo coloco. No me es pecado de pronto, pero ¿por qué me lo coloco? Esa película, mejor no la veo. Y empiezo yo mismo, no por obligación ni porque otro me diga, yo mismo, por amor a Dios, por amor a mis hermanos, yo hago el cambio. Pero necesita que en mí haya esa mente renovada, esa mente que habla, Romanos 12, renovación, transformación de la mente. Que quiere decir que de esto corruptible mortal, ¡pua!, nace la mente de Cristo, la que estamos adorando en esta mañana a Cristo. Esa mente y la mente de Cristo, ¿cuál era? Salvar a las personas y glorificar a Dios. Cuando nosotros podamos caminar de esa manera, pensando en alabar a Dios, en glorificarlo, todo el resto de cosas se vuelven secundarias. Que no sea una carga, que sea con motivo de alegría, de gozo. ¿Sabe qué, Señor? Yo cedo mi derecho por amor a mi hermano, porque tú moriste también por él. Vamos a orar. Amado Dios, cuán bueno tú eres, Señor. Te damos muchas gracias por esta mañana, por estar vivos, papá, por el privilegio de poder congregarnos como hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Solo te pedimos, te rogamos, mi Señor, que podamos atesorarla, que podamos entenderlas, que entendamos que es tu palabra, mi Señor, no la palabra de hombres, que entendamos que es tu deseo, no el deseo de nadie más, Señor, y tu deseo es que nosotros caminemos contigo. Así que, mi Rey, delante de ti coloco mi vida y la vida de mis hermanos que están aquí en esta congregación en esta mañana, suplicándote, mi Señor, que les ayudes, que estés con ellos en cada circunstancia, en cada situación y en cada momento en que tengamos que tomar decisiones. Permítenos, Dios, que esas decisiones que tomemos sean basadas, sean filtradas por el amor, por ese amor que tú nos demostraste, ese amor que nos enseñaste al no escatimar ser Dios para venir a morir por nosotros. Cuán grande, cuán único es ese amor. Enséñanos de él, Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a ello. Padre, ayúdanos a vivir en un mundo que cada día nos muestra y nos exige y nos da cosas que nos parecen buenas. Ayúdanos solamente cada día a parecernos más a ti. Te alabamos, Señor, y
y bendecimos tu hermoso nombre por siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.